Quiero aprovechar esta oportunidad donde cada uno de nosotros estamos en comunión con el Señor para compartir también una palabra de parte de Dios y que en este momento de intimidad que puedan tener con su familia también puedan compartir un mensaje de parte del Señor. Y voy a estar leyendo en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 14, 15 y 16, donde el apóstol Pablo le da algunos consejos a Timoteo que son muy importantes, lo fueron para Timoteo y lo son en este tiempo para todos nosotros. Dice el versículo 14 de 1 Timoteo capítulo 4: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como podemos notar, el apóstol Pablo le resalta a Timoteo que no descuide el don que le había sido entregado por la imposición de las manos del presbiterio, que representa a un grupo de líderes, de ancianos, ¿verdad? Ellos impusieron las manos sobre Timoteo y Timoteo recibió esta bendición de parte de Dios. Pablo le advierte a Timoteo y le dice que no descuide ese talento, esa bendición, ese llamado, ese ministerio que Dios depositó en su vida. Y este es un llamado para cada uno de nosotros, que sentimos que somos instrumentos en las manos de Dios, que sentimos que el Señor de alguna manera nos puede utilizar para llevar un mensaje de bendición a alguien, para orar por un enfermo, para trabajar en su obra. Cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones, tiene ministerios, tiene llamado de parte de Dios. Y es algo sumamente importante por el cual debemos de velar cada día para mantenernos firmes realizando la labor que Dios nos mandó a hacer. Y es algo que no debemos descuidar. Por eso esta advertencia de Pablo a Timoteo, para que no descuide esta bendición tan grande que Dios depositó en su vida. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, porque al día de hoy, escuchamos muchos hermanos, muchas iglesias preocupados por las doctrinas, preocupados por las diferentes doctrinas, preocupados por tanta maldad que hay en el mundo y por cómo se están manejando las iglesias al día de hoy. Y es importante que entendamos, hermanos, que este texto no se puede sacar fuera de contexto. Siempre que leemos este texto, se nos dice, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de la doctrina. Y todos se preocupan por la doctrina. ¿Por qué? Porque hay un temor de caer en falsas doctrinas y enseñar cosas fuera de la Biblia, como se están enseñando en muchas iglesias. Pero antes de todo esto, debemos también entender que las falsas doctrinas no son de ahorita. Las falsas doctrinas vienen desde hace muchos años atrás. Incluso en tiempos de Cristo ya habían doctrinas erradas. En tiempos de Pablo ya habían otras doctrinas. Ya habían gente enseñando que no había resurrección. Había gente enseñando que había que guardar la ley. Tantas doctrinas diferentes que si nos ponemos a mencionarlas todas, tendríamos que hacer un video todos los días para explicar este tema. ¿Por qué? Porque es un tema bastante profundo y extenso. Pero lo que yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta es que nos enseñan que tenemos que cuidar la doctrina, pero no nos enseñan lo más importante, que es cuidarnos a nosotros mismos. La palabra, el texto, comienza en el versículo 16 diciendo, ten cuidado de ti mismo. Pero esa parte se les olvida a los hermanos y a las iglesias que supuestamente están en sana doctrina. Entonces te dicen, tienes que cuidar la doctrina. Y es un temor y una persecución a cualquier error de la palabra, a cualquier cosita que a uno se le salga, ya te quieren disparar, ya te quieren clavar el cuchillo, porque te estás equivocando, te estás saliendo de la Biblia. Pero resulta que antes de todo eso hay algo mucho más importante, que es cuidarnos de nosotros mismos. Porque en primer lugar, yo no puedo cuidar una doctrina si yo no soy cristiano. Yo primero tengo que ser un cristiano. Tengo que cuidarme a mí mismo. ¿Y qué significa cuidarme a mí mismo? Que debo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Debo renunciar a las cosas del mundo. Debo de dejarlo todo para poner a Dios de primero.
Cuando yo hago eso, entonces yo me estoy cuidando a mí mismo. Yo me estoy cuidando del pecado. Yo me estoy cuidando de la maldad. Yo me estoy cuidando de los ataques espirituales del enemigo. Yo me estoy cuidando de todas las cosas que me pueden perjudicar. Y como leímos al principio, debemos ser ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ahí es que debemos preocuparnos nosotros. Entonces, hermano, esta inquietud que yo he sentido en mi corazón y que he querido compartir con ustedes es para que en vez de preocuparnos tanto por cuidar una doctrina, que ya la doctrina es sana. La doctrina del Señor es sana y está en la Biblia. Y cuando usted lee la Biblia, usted conoce cuál es la verdadera doctrina. Enfóquese, hermano, en cuidarse usted, en ser un ejemplo, en palabra, en amor, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Porque es la advertencia del apóstol Pablo. Y cuando nosotros logremos todo eso, que seamos un ejemplo a donde quiera que estemos y que todo el mundo hable bien de nosotros por el ejemplo que estamos dando de ser un verdadero cristiano, entonces ahí es que nos vamos a preocupar por cuidar la doctrina, para que no vaya a venir nadie a engañarnos. Pero quiero recordar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la que sostiene la verdad. Es la que lleva la verdad. Pero no podemos llevar una verdad si no somos cristianos. Si no nos cuidamos a nosotros mismos. Yo no hago nada con cuidar una doctrina, con saberme mucho la Biblia, pero luego que salgo de la iglesia, yo dejo de ser un cristiano. Yo tengo un carácter insoportable. Yo soy un mentiroso. Yo no tengo fe, yo vivo mi vida como me da la gana, en pecado, hago todo lo que el mundo hace y lo veo normal. Y resulta que me preocupo por cuidar una doctrina. Así lamentablemente están muchas iglesias al día de hoy. Y quiero decirle esto, hermano, la doctrina no salva. Y anótelo, si tiene un bolígrafo a mano, anótelo. La doctrina no salva. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, cuídate de ti mismo. Y luego que puedas lograr cuidarte de ti mismo, vas a cuidar la doctrina. Porque entonces, haciendo esto, te salvarás a ti. Primero, te salvarás a ti. Y luego, todo aquel que te escuche también. Pero ¿de qué se van a salvar? ¿De qué? ¿De qué salvación está hablando? ¿Está hablando de la salvación de irnos al cielo? ¿O de qué salvación está hablando? Porque que yo sepa, el ladrón de la cruz no escuchó doctrina, solamente creyó en Jesús y fue salvo. El ladrón de de la cruz no se le predicó, no se le enseñó cuál era el fundamento bíblico, no se le enseñó cuál era el fundamento de la iglesia y fue salvo. Y así como él, muchos, ¿verdad?, que recibieron milagros por el Señor sin conocer doctrina y se salvaron. Sabemos que el único requisito para ser salvo es creer en Jesús. Es creer en Él. Es arrepentirnos de corazón, renunciar a lo que somos y creer en ese sacrificio y a través de Él seremos salvos. La doctrina, hermano, no nos enfoquemos tanto en que la doctrina, porque entonces nos preocupamos tanto por cuidar la doctrina que terminamos descuidándonos a nosotros mismos y queremos saber más que todo el mundo y nos creemos el apóstol Pablo. Y no es así, hermano. No es así. Cuidémonos de nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, yo peleo y golpeo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo disciplina. Pónganse disciplina usted mismo. Pónganse en disciplina, analícense. Y digan, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo corregir para el Señor? ¿Qué debo yo cambiar en mi vida? Y dejemos de estar pendientes, hermanos, de los errores de los demás. Dejemos de estar pendientes de los errores de los demás. Porque hay muchos errores en nosotros que tenemos que corregir día a día para ir mejorando y ir creciendo. Si yo me enfoco solamente en el error del otro, pero me descuido yo no estoy haciendo nada. Nada. Porque con tener mucho conocimiento no hago nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios.
Así que mis hermanos, aquí les dejo esta reflexión. Usted tiene su Biblia, usted lo puede leer, usted lo puede analizar, usted lo puede estudiar. Se nos manda a cuidar una doctrina, claro que sí, y la vamos a cuidar todos los días que podamos. Pero primero, cuídese usted y debo cuidarme yo. Vamos a ser verdaderos cristianos. Vamos a ser un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En pureza sobre todo, en santidad, en el temor de Dios. No que cuando el mundo me vea igual que el mundo, sino que me vean como un hijo de Dios, como alguien que es diferente al mundo. Y después que yo logre ese objetivo, entonces ahora sí voy a cuidar la doctrina. Pero no nos saltemos ese paso, que es muy importante, mis hermanos. Y muchas iglesias se los están saltando. Se los están saltando porque tienen temor de la doctrina. Y se saltan el primer paso, que es cuidarse de ellos mismos. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y espero que esta reflexión pueda llegar a tu vida y pueda despertar ese anhelo de querer servirle al Señor, pero como debe ser. Y de analizarnos para que podamos seguir creciendo al corregir nuestros errores y dando pasos firmes en la fe. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos vemos pronto, mis hermanos. Señor les guarde.